¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 2.700 técnicos trabajan cada día en la vía pública para que tengas luz siempre. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un cantautor y músico santafesino. Nació en Pueblo Andino y en los años 70 se mudó a la ciudad de Rosario. En la década de 1980 formó parte de la trova rosarina. En 1982 comenzó a actuar como solista cantando sus propias canciones. Lleva grabados 7 discos como solista. En 1987 formó parte del cuarteto junto a Lucho González, Iván Tarabelli y Juancho Perone. A lo largo de su carrera llevó adelante diferentes proyectos como los que realizó con Adriana Bonicio, con Rubén Goldín, con Carlos Aguirre, el trío de guitarras Rosario o la agrupación Los Rosarinos. En el 88 fundó junto a otros músicos la Escuela de Músicos de Rosario, proyecto educativo de creación y de producción artística basado en las expresiones musicales populares. Sus canciones han sido interpretadas por cantantes como Juan Carlos Baglietto, Ana Belén, Guadalupe Farías Gómez, Silvina Garrel, Liliana Herrero, Juan Quintero, Zuna Rocha, Mercedes Sosa, entre otros. Entre los años 1994 y 96 fue director del área de cultura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Participó de la creación del sello discográfico de Ediciones Musicales Rosarinas. Actualmente es docente de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa de la ciudad de Rosario. Entre sus discos se destacan Pájaros de Fin de Invierno, Tierra, Sangre y Agua, Primer Toque, Mitologías, Los Trabajos y los Días, Rosarinos, Navega, Pequeños Mundos, Fander. Ha recibido premios como el Diploma al Mérito de la Fundación Conex, el Conex de Platino en la disciplina Autor-Compositor. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe lo declaró intérprete destacado de la provincia. Junto a Liliana Herrero y Patricia Suárez, la ciudad de Rosario lo nombró embajador cultural de la red de Mercociudades. Ha recibido el premio Gardel al mejor disco de folclore alternativo y el Gran Premio al Músico 2019 del Fondo Nacional de las Artes. Hoy nos tomamos un café con Jorge van der More. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo está Jorge? Tantos años. Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué significa ser músico para vos? Significa en principio creo que un azar muy afortunado, porque muchas veces las cosas que uno termina haciendo no son necesariamente aquellas para las que uno estuvo originariamente proyectando, ¿no?
ese fue el caso porque yo llevo la música desde muy chico porque es algo que me viene de mi viejo, no por músico, sino por cantor de esos a los que les gustaba cantar, ¿no? Y con el tiempo, bueno, fui pasando por diferentes proyectos de vida hasta que finalmente a principios de los 80 lo musical y lo artístico un poco fue ganando terreno por sobre las otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido muy afortunado porque es el modo en que he podido acceder a un lenguaje que me permite entender, comprender el mundo y expresarlo de alguna manera, y creo que es el modo en que, bueno, de alguna manera he sido favorecido, ¿no? Y yo intento ser muy agradecido a eso recibido, ¿no? Recién decías que no era algo para lo que estabas preparado. ¿Por qué? Yo cuando hablo de azares me refiero a que muchas veces las casualidades o el modo en que se enlazan los causas y efectos en la vida de uno llevan por caminos que no son aquellos que uno había elegido, ¿no? Si bien lo musical fue siempre para mí una forma de expresión, yo estudié otra carrera, una carrera universitaria más vinculada con la biología, de modo que yo tenía esa intención, ¿no? Pero bueno, por circunstancias históricas y de esas que uno, sobre las cuales no tiene ningún tipo de dominio, ¿no? Las cosas fueron dándose, las oportunidades fueron dándose, y tiene que ver concretamente con la aparición, con la emergencia de esa trova rosarina que vos mencionaste antes, porque ahí aparecieron las posibilidades para muchos de nosotros, ¿no? Posibilidades que en otro momento de no haberse dado esas circunstancias no habrían sido evaluadas como caminos posibles, ¿no? ¿Y con qué soñaba ser? ¿Qué soñaba ser? ¿Biólogo? No, yo tengo un título de ingeniero agrónomo que nunca, la verdad que nunca me dediqué, ¿no? Porque para la misma época en que yo me recibí empecé a trabajar en esto, ¿no? Uh-huh. Y siempre agradezco mucho esa posibilidad de haber estudiado una carrera universitaria, porque me brindó algún tipo de formas de acceso al conocimiento y ciertas visiones de saberes que de otra manera no habría tenido si me hubiese dedicado estrictamente al lenguaje artístico, ¿no? Sí. Por eso digo que no siempre a donde uno apunta es aquello en que finalmente termina resolviendo, ¿no? Pero en el momento en el que empezaste esa carrera, intuyo que soñabas con dedicarte a ser ingeniero agrónomo. Sí, por supuesto. Y bueno, de hecho estuve trabajando intentando ir por ese camino una vez recibido, pero se fueron dando las otras posibilidades de modo mucho más poderoso, ¿no? Por eso digo que ese lenguaje artístico que venía desarrollándose desde chico, porque todo el cancionero al cual me fueron induciendo, mi papá, mi maestro, mi primer maestro de guitarra, los coros en los que participé y los proyectos en los que estuve metido, proyectos experimentales, vocales, instrumentales y creativos, fueron ganando espacio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así fueron las cosas. ¿Y en qué momento empezaste a vivir de la música? Porque
cuando salió Tiempos Difíciles manejabas una ambulancia, ¿no? Sí, sí, así es. Mira, más o menos yo empecé a dedicarme con seriedad y digamos con mucha dedicación y mucho trabajo a partir del año 83. De ahí en adelante se podría decir que yo no distraje nunca más los esfuerzos de ese terreno, digamos. Desde el 83 empecé con un proyecto que sigue hasta ahora, y salvo esos 2 o 3 años que estuve trabajando muy fuertemente en la gestión pública, que me absorbieron todo el tiempo, y que me enseñó, un tiempo en que me enseñó otro tipo de cosas, que no me dio tiempo ni a agarrar la guitarra en ese momento, ¿no? Pero quiero decir que seguí siempre por ese rumbo, ¿no? Estamos conversando con Jorge van der Mole. Vamos a escuchar uno de sus temas que él eligió especialmente para esta noche de Voces y Memorias, Sueñero. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ella.
Era Sueñero en la voz de Jorge van der Molle, tema que su propio autor eligió para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este Sueñero? Tema que aparte elegiste como uno de los temas para cantar con los rosarinos, cuando cada uno seleccionó uno de sus temas. Bueno, porque es una canción de esas que, por más que pasa el tiempo, uno siente que resiste, digamos, resiste el paso del tiempo. Es una composición con la que yo tengo un acuerdo, siento un acuerdo permanente, no me arrepiento de cosas, no me arrepiento de cuestiones compositivas, ni de detalles que tengan que ver con la letra. Es una canción que me sigue gustando mucho, por eso la elijo cada vez que puedo, porque creo que es de una de esas que me viene bien, ¿no? ¿Te acordás en qué contexto y en qué momento estabas cuando la escribiste? Bueno, sí, eso es de alrededor de mediados de los años 90, y está relacionada con, yo siempre lo cuento porque, bueno, porque hay una deuda de idea con Enrique Brescia en relación a esa canción, gran dibujante y guionista de una tira con el mismo nombre que salía en la revista Fierro, y que a mí me gustaba mucho, me pareció siempre un creador increíble, muy admirador de ese personaje, el Sueñero, que Enrique Brescia yo conocía ya por los años 80, de modo que me tomé la libertad de usar ese título, ¿no?, para la canción, y estaba relacionado justamente con esas impresiones que pasan por la vigilia y que pasan por los sueños de uno, y me pareció muy apropiado, me gustaba mucho el personaje y ahí me agarré. ¿Cuál es tu proceso de composición? ¿Qué viene primero? ¿La letra? ¿Viene primero la música? ¿Es indistinto? ¿Cómo trabajas? Bueno, intento ingresar por aspectos diferentes, porque sí estoy convencido de que cualquiera de los aspectos por los que uno ingrese a una composición, de cualquiera de los dos lenguajes, tanto del lenguaje musical como del lenguaje verbal, de alguna manera implica una prioridad a la que después hay que atenerse. Siempre que uno arranca con una coplita, esa copla tiene una medida y tiene una acentuación que indefectiblemente después incide sobre la invención melódica, por ejemplo. Y así pasa con todos los aspectos del lenguaje, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno elige una rítmica determinada, o cuando elige un tipo de compás o un patrón rítmico, ¿no? Eso influye fuertemente en el modo en que se va a desarrollar la composición. Entonces, la hipótesis sería que si uno tuviera un manejo completo de cualquiera de los aspectos, podría ingresar con total libertad por cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, entonces esa presunta libertad con la que uno se maneja no es tal, porque uno no tiene un manejo total de todos los aspectos de los lenguajes, ¿no? Me gusta en todo caso ingresar por diferentes lugares porque te da la posibilidad de investigar diferentes posibilidades, ¿no? ¿Y en cuál te sentís más cómodo? ¿Cuando tenés primero la letra o cuando tenés primero la música? En realidad, mira, no sé, yo comparto con varios compañeros
la sensación que hay momentos de mucha dificultad en cualquiera de los lenguajes, y en otros casos, en otra alternativa, de algún modo la cosa se desarrolla muy naturalmente y muy fluidamente. Entonces, me parece que las formas musicales, por ejemplo, alguna de las formas folclóricas a las que nosotros estamos habituados, a veces significa un cepo muy fuerte, y en otras oportunidades implica un enorme grado de libertad. Sí. Entonces, no es que siempre la facilidad o la dificultad aparece por los mismos lugares, ¿no? Así que, bueno, es toda una aventura lo compositivo, ¿no? Y a la hora de trabajar, ¿cómo trabajás? Si se te va ocurriendo una idea, las vas anotando, cuando hablo de letras, las vas escribiendo, ¿te sentás a escribir con una idea ya acabada o te va surgiendo en el tema de la letra, ¿no? Y después pasamos al de la música. No, bueno, con la letra a veces ocurre que hay palabras sueltas que desembocan en ideas, hay títulos que desembocan en desarrollos posteriores muy complejos, hay ideas que no tienen palabras y que después hay que andar buscándolas, a ver con qué tipo de recurso uno cuenta para desarrollar eso. Creo que hay un aspecto lúdico en eso que es muy importante, que no siempre está accesible, pero que es una muy vital puerta de entrada, ¿no? Jugar un poco con las palabras, jugar con las ideas. Mi amigo Adrián Abonicio es un gran experimentador en ese sentido. Siempre tiene alguna habilidad nueva o algún juego nuevo a desarrollar con las palabras, ¿no? Me parece que esa impresión o ese andamiaje que provee lo lúdico no es para desaprovechar, y que a veces las cosas en la otra punta, digamos, cuando hay una idea compleja que desarrollar, a veces uno no sabe cómo hacerlo o tarda mucho en encontrar la vuelta, ¿no? ¿En qué momento decís está terminada? A mí me parece que está terminada en una forma básica, cuando uno puede tocarla y cantarla fluidamente y siente que la canción se sostiene de punta a punta, sola y sin intervenciones sin las cuales no se sostendría. Es decir, yo desconfío mucho de aquellas canciones que necesitan un arreglo más o menos complejo para que puedan sostenerse, ¿no? Uh-huh. Si yo siento que se puede cantar de punta a punta fluidamente, me parece que está terminada. ¿Pero sos de corregir, de tachar, mucho? Sí, mucho. Tanto que he cambiado partes de letras enteras, he cambiado músicas enteras a letras que ya tenían, porque a lo mejor pasado un tiempo lo que me había resultado muy atractivo en un momento después resultó desagradable. Entonces me parece que uno puede tomarse esa atribución de ir cambiando lo que no va quedando, ¿no? ¿Pero de esos mismos temas que ya grabaste o de temas que nunca habías grabado? No, de los que grabé no, afortunadamente no. Pero no, sí... te lo pregunto porque, qué sé yo, vos lo escuchabas a Piazzolla y hacía 42 arreglos diferentes según la época de los mismos temas y lo fue variando a lo largo de su vida. Digo, por ahí te pasaba también con algunos que hubieras grabado. Pero vos sabés que lo arreglístico es algo completamente distinto. Sí me parece que hemos, en muchas oportunidades y con diferentes formaciones, hemos encarado arreglos y sonoridades diferentes de los mismos temas. Me parece que en todo caso, al menos lo que yo insisto,
y insisto mucho en las clases que yo doy respecto de una apreciación, de una humilde apreciación que tiene que ver con la identidad de la obra. Hay ciertos rasgos identitarios de las obras que no cambian, que tienen que ver con un desarrollo, con cierto desarrollo del tema melódico, con cierto desarrollo del entorno armónico y con el modo en que se desarrolló la idea a nivel de lo poético. Después, bueno, sobre todo en el cancionero, es muy frecuente que cada intérprete, inclusive el mismo intérprete, elija sonoridades distintas, elija texturas diferentes, elija arreglos distintos para la misma obra. Sin embargo, conserva aquellos rasgos de identidad de lo que hablábamos, de los que estábamos hablando al principio. No, te lo preguntaba porque muchas veces algunos músicos incluso se aburren de que tocar siempre la misma versión y buscan sí, otra. Sí, bueno, eso sí. Eso sí ocurre. Me parece que tiene que ver con el temperamento de cada uno. Me parece que tiene que ver también con el desarrollo de ese tema, melódicamente hablando. Hay temas que tienen una fortaleza que uno logra, una cierta fortaleza y solidez en lo que tiene que ver con el desarrollo melódico, que después, en todo caso, las alteraciones son meramente expresivas. Y en otros casos, cuando los desarrollos son a lo mejor medio pobres, uno después a la larga termina interviniendo mucho su propia melodía, ¿no? Estamos conversando con Jorge van der Molen. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos conversando con Jorge van der Molen en Voces y Memorias. Recién hablabas de los temas, de los arreglos de los temas y de la composición, primero de las letras. En el tema de la música, ¿cómo es tu proceso? ¿Se te ocurre la melodía? ¿La grabás? ¿Cómo vas trabajando eso una vez que te surgió la idea de esa melodía? Bueno, me parece que en el aspecto musical ocurre lo mismo que en lo poético. Sí. Los lugares de acceso son múltiples y bueno, a veces uno... Yo tengo la idea de que tiene que estar sostenido en un buen desarrollo melódico, ¿no? Pero ese desarrollo a veces viene por el lado de una secuencia armónica. Quiero decir, muchas veces una secuencia de acordes o una conducción de voces en el instrumento es el basamento sobre el cual después uno termina desarrollando la melodía, ¿no? Sí. Bueno, eso ocurre, puede ocurrir de una forma o de otra. A veces uno tiene una buena o mala idea en cuanto a un motivo melódico y de ahí arranca, ¿no es cierto? Otras veces tiene una secuencia armónica, o sea, empezamos por lugares diferentes en la medida que se pueda.
a veces lo que prima es un recurso o un patrón rítmico. Y entonces lo rítmico es lo primero y es lo que, en todo caso, lo que encasilla el resto de la composición. Has compuesto muchísimos temas. ¿Cómo haces para no autoplagiarte? Para no repetirte. Y no sé. Me parece, bueno, intento utilizar recursos diferentes, usar sistemas diferentes, variar todos esos aspectos de los que hablábamos, ir caminando por lugares que no son siempre los mismos, para tratar justamente de no meterse siempre o desarrollar siempre de la misma manera, ¿no? En realidad hay muchos caminos distintos, ¿no? Los modos, las escalas y los modos son muy numerosos y uno puede, tiene mucha diversidad en la que moverse, ¿no? Yo intento, siempre me quedo con la duda, ¿no? Pero para eso están afortunadamente los colegas y los amigos que te dicen, che, no, mira, esto es parecido a otra cosa, o esto me suena a algo. Y a veces no es que te estés plagiando vos, a veces hasta involuntariamente podés estar plagiando a otro. Pero bueno, qué sé yo, me parece que forma parte del riesgo que uno corre, ¿no? No, te preguntaba, muchas veces los músicos encuentran como una fórmula y se sienten cómodos ahí, y salir y no tornarte vos mismo repetitivo de vos mismo, o sea, de las cosas que venías haciendo. Bueno, sí, es un riesgo cuando a uno algo le sale bien, después inconscientemente por ahí te metes siempre en el mismo sendero, ¿no? Bueno, la cuestión es ahí voluntariamente tomar una decisión, ¿no? A mí me interesa mucho la diversidad, hay una posibilidad infinita en todos los planos musicales, ¿no? Y me parece que además en lo popular es mucho lo que se ha hecho y es mucho en lo que se ha indagado. En el folclore de los diferentes lugares del mundo hay una enorme diversidad, y en el folclore argentino hay mucho en las diferentes regiones. Sí. Entonces es medio como un pecado de vagancia, ¿no? Quedarse metido siempre en los mismos lugares, ¿no? Porque hay mucho para andar, quiero decir. Sí. Alguna vez te escuché decir que durante mucho tiempo estabas muy disconforme o muy contrario a tu voz. ¿En qué momento quebraste eso y pudiste decir, bueno, canto sin problemas? Bueno, mirá, hay la voz es un instrumento y cada uno tiene el instrumento que tiene, ¿no? A lo mejor a veces a uno le cuesta acostumbrarse a que es el único instrumento que no puede cambiar. Porque te podés comprar instrumentos nuevos o diferentes, una mejor guitarra tal vez, pero lo que podés hacer con tu voz en todo caso es cuidarla y ver técnicamente hacer las cosas lo mejor posible. Y después sí es cierto, me parece que hay que considerarlo, hay algunos intérpretes en los cuales la voz funciona como un instrumento prodigioso. Sí. Y no todos tenemos la posibilidad de tener un instrumento prodigioso. Entonces, me parece que hay que escuchar y aprender de aquellos que tienen esos instrumentos prodigiosos, pero en todo caso, tener en cuenta que uno tiene el que tiene, digamos, ¿no? Me parece que con el tiempo uno va aproximándose y va queriendo, amando su propio instrumento, de modo que de no sentirse en falta, ¿no? Pero no todos tenemos esa posibilidad. Fíjate vos que la
la voz de Mercedes Sosa, por ejemplo, es una voz muy singular, a la que no, de la que no se encuentran parecidos, ¿no? Y esa voz tiene que ver con una cuestión estructural. Es esa voz que tiene que ver con ese enorme espíritu y con esa composición corporal de la cantante, ¿no? Entonces, esas son las cosas que te definen, ¿no? En todo caso, uno tiene que amigarse con su propia estructura, ¿no? A eso voy. ¿Y con qué estabas disconforme de tu voz? No, qué sé yo, a veces uno quisiera que su voz alcanzara para todos los registros y llegase bien a los agudos y a los graves y fuese enormemente expresiva. Fíjate que hay voces que son naturalmente expresivas. Hay, yo no voy a dar ejemplos porque sería muy odioso hacerlo, pero hay voces que sin ningún tipo de herramienta o de artificio son expresivas meramente cuando suenan. No necesitan artificios a nivel de la articulación ni del fraseo. Son expresivos los tipos, cantando. Abren la boca y son expresivos. Y tenemos un montón de ejemplos que todo el mundo los conoce. Ojalá todos pudiésemos cantar como Gardel o como cantaba Mercedes. Pero bueno, esa expresividad es también algo que de algún modo uno va consiguiendo, pero hay cierta cosa de energía que viene de adentro, que es como la habilidad que tienen ciertos jugadores de fútbol. Vos podés estar toda tu vida entrenando, pero el modo en que el tipo de dominio que tienen algunos jugadores no lo vamos a tener nunca, ¿no? Así que bueno, de eso se trata. Estamos conversando con Jorge van der Mole. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Los Otros Cuentos. Ángel de pie, corazón luminoso, vida. Cuando pueda volver de la sombra tendré algo menos de tierra y un poco de tu levedad. Arribaré una mañana de espanto y brisa y con suerte quizá me reconocerás por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar. Allí donde duele el río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz. Corazón tan ajeno a la maravilla, la tristeza total que te impide mirar sobre el barro del mundo te agota encadenado y gris. Dulces en cambio su amor como el pan del día y el color de su voz, mensajero veloz que convoca delicias de un árbol parecido a mí. Allí donde duele el río, allí donde duele canto,
allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz. Era Los Otros Cuentos, en la voz de Jorge van der Mole, tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué te acordás de la historia de cómo escribiste este tema? Bueno, este tema fue escrito en ocasión de tener una beca, o mejor dicho, un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, a mediados fines de los años 90. Bueno, yo presenté un proyecto de composición de canciones, y bueno, en ese trance, que duró más o menos un año, yo debía componer y presentar un número de canciones que tuviera que ver con el repertorio de un disco. Y que efectivamente formó parte, la gran parte de los temas del disco Navega del año 2002. Así que hacia fines de los 90 fue compuesto este tema, lo que usted me dice. ¿Y qué te inspiró? Sí. ¿Cómo? El tema era Los Otros Cuentos. Los Otros Cuentos, perdón. Bueno, te dije todo mal. Recapitulamos. Mil disculpas, recapitulemos. No, Los Otros Cuentos es una canción que fue escrita entre el 2003 y el 2005. Sí. Porque está en un disco editado en el 2005. Perdón por esta... Pequeños Mundos. Exacto. Y bueno, está inspirado en la idea de los enormes mundos que están en las cabezas y en los espíritus de los chicos, ¿no? De nuestros hijos y de todos los nenes, ¿no? Lo que hay, la enorme potencia que hay en cada uno de los niños, ¿no? Y en lo que nosotros fuimos cuando alguna vez fuimos niños, ¿no? Pero en este caso está inspirado en ese momento en mis hijos, ¿no? Que eran chiquitos. Bueno, llevas casi 40 años de carrera, ¿sí? Desde 82 hasta hoy, por tomar cuando salió Tiempos Difíciles, ¿no? Pero por ahí, redondeándolo en 40. A un promedio de un disco cada 6 años. ¿Por qué tan espaciado? No vamos al disco gira de los 60 de los músicos, pero uno cada 2-3 años suelen sacar. Digo, ¿por qué tanto tiempo entre cada uno? La verdad que no te podría contestar con certeza esa pregunta. Yo voy juntando material nuevo, y voy tratando de registrar eso y tratando de arreglarlo y armarlo, y cuando tengo un repertorio de canciones que me parecen que están bien terminadas y que sirven y que pasaron un periodo y que sigo queriéndolas cantar, en ese momento, bueno, las grabo. En todo caso, no soy lo suficientemente prolífico como para andar sacando un disco cada 2 años, ¿no? Porque hay muchas cosas que
que en un momento las hago y después no me gustan y las tiro y las dejo, las abandono. Así que bueno, me parece que no ha sido una mala elección. Prefiero ser más selectivo, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor no he sabido cómo abordar repertorios de otros, ¿no? De otros creadores, ¿no? Sí. Entonces, creo que me parece que en todo caso lo que yo puedo ir aportando es lo que yo voy haciendo, lo que yo voy escribiendo, y de lo que va quedando voy haciendo los discos, ¿no? Entonces tardo mucho tiempo en hacer entre uno y otro, ¿no? Muchos músicos han tocado temas tuyos, ¿sí? Obviamente los más conocidos por la cantidad han sido Silvina Garré, Juan Carlos Baglietto. O sea, vos compusiste el tema pensando en vos, pensando en cantarlo vos. ¿Qué te pasa? Porque también lo ha cantado Mercedes Sosa, ya dimos la lista al principio del programa. ¿Qué te pasa cuando ese tema que vos pensaste para cantarlo vos, tocarlo con tu guitarra, lo interpreta otro, con un tono musical, un tono de la voz diferente, con arreglos diferentes? ¿Cómo sentís esas versiones cuando son ajenas? Bueno, yo he tenido mucha suerte porque siempre he tenido muy buenas impresiones. No me ha pasado, como les ha pasado a otros músicos, tal vez un poco demasiado celosos en exceso de ciertas cuestiones de identidad de la obra, como para ser absolutamente críticos con aquellos que toman su obra y le hacen algún pequeño cambio o le incorporan sonoridades que no estaban en la obra original. Me parece que en la música popular hay ciertos permisos que están implícitos, ¿no? Y bueno, yo siempre he tenido muy buenas impresiones y tengo una enorme gratitud, siento una enorme gratitud hacia todos los intérpretes, ¿no? Porque son finalmente los que hacen que las canciones estén vivas y estén caminando y sobreviviendo, porque finalmente son expresiones que solamente existen en el momento en que se escuchan y se cantan, ¿no? Si no, están en una especie de limbo en que forman parte de una pequeña memoria que algunos tienen y nada más. Entonces imagínate que cuando alguien la toma y lo pasa por su corazón y por su voz y por su modo de ver y les incorpora esas diferencias, para mí es maravilloso. Yo siempre he tenido muy buena impresión, ¿no? Y estoy muy agradecido a los intérpretes, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando ese tema vuelve a vos? Porque muchas veces, muchos de tus temas se han hecho famosos en las versiones de los intérpretes. ¿Qué te pasa cuando la tenés que tocar vos de vuelta y esa versión es diferente a la tuya? ¿Con cuál te quedás? ¿Con la nueva? ¿Con la vieja? No, en general yo me quedo con mi versión, porque, bueno, me parece que es lo lógico. Me quedo con mi manera de hacerlo y con mi manera de frasearlo y con los detalles míos, digamos, ¿no? De todas maneras, es cierto algo que vos acabas de mencionar. Muchas veces las obras cobran una cierta dimensión importante porque son tomadas por los intérpretes y no en sus versiones originales. A mí me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, de escuchar una canción en su versión original y tener una cierta sensación por el autor y después tener una sensación de maravilla cuando esa versión está en la voz o en la versión de un intérprete de esos poderosos, ¿no? Yo no me habría dado cuenta, entre las enormes deudas que tengo con Liliana Herrero, por ejemplo, sí, está la de haberme ella hecho dar cuenta de cuán hermoso era un tema de Osiris Rodríguez Castillo que se llama El Salto Grande. Yo siempre lo menciono porque
si yo hubiese escuchado la versión del autor, que es lo que escuché después, el tema me habría parecido buen tema, pero en la versión de Liliana Herrero cobró la dimensión que la obra realmente tiene. Bueno, son apreciaciones muy personales, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso que vos hablabas, cómo resuena una obra cuando uno de esos intérpretes potentes la toman, ¿no? ¿Qué sentís cuando subís a un escenario a tocar? Y siento mucha inquietud, mucho nervio, soy un tipo muy nervioso, me cuesta mucho aclimatarme en el escenario, tardo un tiempito cada vez que me subo, no estoy cómodo en los primeros temas, y eso me ha pasado siempre, mayor o menor medida, ¿no? Y en algunos casos, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, en mayor o menor medida a cada uno, ¿no? Pero en algunos casos con consecuencias graves, ¿no? Y creo que a todos le ha pasado alguna vez, o por estar nervioso, o por cuestiones que tienen que ver con el sonido, o por vaya a saber qué cosas, ¿no? Que tienen que ver con el ánimo de uno, pero bueno, siempre hay un poco de nervio. Jorge van der Mole, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Fue realmente un gran placer haber conversado contigo. Bueno, Hernán, te agradezco mucho esta posibilidad de diálogo y bueno, muchísimas gracias. Ojalá salgamos pronto de esta situación tan anormal que estamos viviendo. Enorme abrazo para vos y para toda tu gente. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 2.700 técnicos trabajan cada día en la vía pública para que tengas luz siempre. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.